Y estamos de vuelta en Expertos TV, en la sección de tutoriales, donde tengo 9 minutos para mí solo para hacer un tutorial. Y por ello vamos a hablar de Excel, una hoja electrónica que permite hacer una cantidad de trabajo que de repente no conocías. Vamos a enseñarte sus principales funciones. Hoy vamos a hablar de lo que es una hoja electrónica en Excel, que es una herramienta de Microsoft que viene en la suite de lo que llaman Office. La hoja electrónica, imagínense un gran cuaderno cuadriculado que tiene gran cantidad de columnas y gran cantidad de líneas, las columnas identificadas con letras y las líneas con números. Entonces la ubicación del cursor marca, en este caso la A1, es la intersección entre la columna A y la fila 1. Nos vamos a esta y es la intersección entre la columna F y la línea 4. Y en esto podemos desarrollar una cantidad de cosas. Podemos desarrollar formularios completos, bien, donde podemos estar agregando información, y en ese formulario podemos estar agregando inclusive fórmulas. Bien, en este caso este formulario no tiene ninguna fórmula, sencillamente es un formulario que nos permite vaciar información, pero esa información se convierte, que son datos, perdón, se convierte en información cuando empezamos a trabajar con ella. Por ejemplo, vamos a irnos a la hoja electrónica y aquí podemos estar agregando, haciendo una pequeña tabla así de rápido. Colocamos nombre, colocamos sueldo y colocamos porcentaje. Bien, aquí podemos decir José, María, Raúl y Livia. En los sueldos, 1000, 2000, 3000 y 4000. Y en el porcentaje podemos estar agregando una fórmula. Podemos decir cuál es el total de sueldos. Nos ubicamos acá, escribimos total, y para hacer una sumatoria de esta columna de sueldos sencillamente hay una función que lo hace inmediatamente. Bien, ya tenemos el total acá. Podemos cambiarle inclusive el formato. Podemos decir, mire, yo quiero que me parezca los puntos de miles o los puntos decimales, y aquí lo tenemos. En porcentaje vamos a decir cuál es el porcentaje que representa este sueldo entre este que está acá. Resulta que nos da un número, pero queremos llevarlo a porcentaje. Tenemos la función para convertirlo en porcentaje y vemos que representa el 10%. Si nosotros copiamos, podemos hacer la fórmula tantas veces querramos aquí. Podemos hacerlo otra vez, más este entre el total, y nos vuelve a dar un valor y le colocamos porcentaje. Pero esto, imagínense, si es una lista de 200 personas, sería muy tedioso. Para eso, sencillamente vamos a borrar aquí y podemos copiar de aquí para abajo. En esta esquina desplazamos, pero va a dar error. ¿Por qué? Porque él mantiene unas posiciones de la columna. Si ven aquí la fórmula, mantiene una posición y me dice este entre este, pero el siguiente, vamos a ver, si lo editamos, él desplaza una y la última también. Para eso hay funciones para arreglarlo. Podemos hacer aquí, le damos a F4, él pone entre signos de dólar la letra de la celda que queremos dejar fija, y ahora sí podemos copiar, y al copiarlo hasta abajo vemos entonces que sí mantiene los porcentajes de cada uno de ellos, y de esa manera creamos una hoja. Pero no solamente creamos unos datos, pero no solamente eso, estamos trabajando sobre distintas hojas que tiene, y podemos crear tantas hojas como querramos para tener un análisis de toda la data de un caso específico. Pero si queremos darle algún tipo de imagen, que se vea algo un poco más bonito en lo que es el desarrollo de la hoja electrónica, tenemos estas opciones y él nos dice cuál es la opción, y aquí tenemos ya la tabla de una manera mucho más agradable, donde también podemos hacer filtros. Mire, yo quiero ver solamente lo de José, y fíjense que él hace un filtro y trae solamente la información de José. O yo quiero ver toda la información, y automáticamente disponemos de toda la información. O quiero ver solamente los sueldos que son de 2000 bolívares, y él nos trae la información de esto. Y de esa manera podemos estructurar
una hoja electrónica con una cantidad de información que podemos filtrar y rápidamente podemos ver una información específica de toda esa data que agregamos. Pero no solamente sirve para hacer esa fórmula y agregar data, nos sirve para muchas otras cosas más. Hemos preparado una hoja electrónica acá, vamos a verla, que incluye una serie de las funciones que puede tener esta hoja electrónica. En este caso, tenemos una sección para agregar datos, tenemos lo que sería la entrada de datos, tenemos una sección que funciona como base de datos, que es toda la lista de los datos que vamos agregando. Nosotros queremos seleccionar acá de esa información y que se nos llene un formulario que habíamos hecho, y tenemos aquí un gráfico. Bien, pero vamos a ver si nosotros agarramos y seleccionamos esta información previamente que hemos cargado acá para la prueba, para no tenerla que transcribir, la colocamos acá y copiamos. Bien, tenemos esta información, pero también aquí hemos agregado lo que llaman un macro, que son una serie de pasos que hemos hecho dentro de la hoja, la grabamos paso a paso y él nos permite hacer este tipo de cosas. Fíjense que aquí en esta línea, en la línea 33, no aparece ese registro. En vez de agarrar y copiarlo, sencillamente hicimos ese macro y él nos trae la información para acá. Bien, y al traerla para acá, ya la traemos disponible aquí arriba y podemos entonces llenar el formulario. Vean, María Gamboa tiene el número de cédula y tiene todos los datos de esa persona. Pero también entonces podemos hacer algún tipo de gráfico. Como ven, el gráfico nos muestra una relación sueldo versus deducciones y nos presenta toda esa información. Pero también queremos calcular en la base de datos que nos dé el saldo. Vamos a ver el sueldo, nos movemos menos las deducciones y nos dice cuál es el valor del saldo que tenemos, y lo queremos copiar aquí para abajo y aquí lo tenemos copiado. Podemos hacer la misma fórmula aquí, nos vamos por acá y decimos copiamos y pegamos y tenemos también esa fórmula allí. Podemos agregar otra fórmula que nos plazca. Vemos aquí porcentajes y decimos, bueno, cuál es la proporción entre la deducción entre el sueldo, y decimos la deducción entre el sueldo, y aquí nos da un valor. Vamos a ver cuánto representa, un 13%, y copiamos aquí para abajo. Y tenemos ahora otro cálculo. Agregamos la columna y tenemos, fíjense que no tuve que colocar color, él automáticamente toma el color que hayamos dado o el formato que hayamos dado y nos los presenta de una vez y nos coloca esa columna con ese porcentaje. Para hacer un gráfico es muy sencillo. Podemos, por ejemplo, agarrar y sombrear los datos que queremos y decimos vamos a hacer un gráfico circular. Vamos a hacerlo de esta manera y aquí automáticamente está el gráfico. Pero como verán, hay una diferencia a nivel de imagen entre este y este de aquí abajo. Pero para eso tenemos una serie de funciones. Podemos agarrar esta y vemos entonces una serie de datos, de formato distinto al que tenía, y los podemos hacer mucho más vistosos. En definitiva, aquí se puede hacer también esa selección. Es también una función que se hace con esta función de programador. Bien, y podemos agregar este tipo de funciones, que es una display de la lista de la base de datos que tenemos aquí abajo. Por lo que ven, podemos hacer muchas cosas en una hoja electrónica, no sencillamente cargar datos y hacer alguna fórmula, sino podemos automatizar algún tipo de proceso que tengamos dentro de la oficina o en la casa, y de esa manera o en el colegio, y de esa manera entregar un trabajo mucho más profesional. Bueno, en otros programas vamos a dar un detalle de cada una de las funciones para que aprendamos a manejar de manera perfecta una hoja de Excel. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad, pero lo que no me gusta a mí es que cambies de canal, así que no toques ese control, que venimos con mucho más de Expertos TV.